¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro devocional de miércoles. Es un gozo poder compartir con ustedes este tiempo y pues por supuesto poder compartir un poco más de la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre eterno, te exaltamos, te glorificamos porque tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia, porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Señor. Queremos pedirte perdón por nuestras faltas y nuestros pecados y rogamos, Padre eterno, que nos perdones y nos limpies de toda maldad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos el cuidado, Señor, la provisión y el amor que derramas hacia nosotros misericordiosamente día con día para nosotros y nuestros seres amados y para nuestra amada Iglesia Bautista Peniel. Y Padre Celestial, queremos poner en tus manos este tiempo de devocional donde pedimos, Padre, que suministrados por tu Espíritu podamos también ser guiados con tu palabra para poder comprender, Señor, que siendo tú un Dios de amor, has manifestado tu amor en diferentes formas, de diferentes maneras y a diferentes personas, Señor. Porque tú eres así, tu amor, Señor, es implacable, pero también, Señor, al ser tú inmutable, Señor, es un amor que se manifiesta en diferentes formas, Señor. Pues alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues el domingo, hermanos, pudimos tener en la predicación, pues pudimos tener, hablar del amor, del atributo divino del amor. ¿Verdad? Dios es un Dios de amor, Dios es todo amor, Dios no necesita hacer actos de amor para mostrar que es amor, Él simple y sencillamente es amor. Y eso pues vimos de una manera más profunda en cuanto a el carácter o exactamente el carácter amoroso de Dios como su atributo divino y que eso también compartió para nosotros, para sus criaturas, pero sobre todo para aquellos que nos ha elegido para salvación y vida eterna. Pero esta vez, hermanos, quiero compartir de una forma un poquito más pues detallada cómo es que Dios manifiesta su amor y la forma en que Dios ama, hermanos, es múltiple. Dios no ama de una sola manera como para que no se pudiera expresar su amor hacia todas sus criaturas y hacia todas las personas, sino que Dios tiene múltiples formas de amar y de dirigir su amor o que sea alguien objeto o algo el objeto de su amor. Y esta vez, hermanos, pues es lo que quiero compartir con todos ustedes. Y espero que, bueno, en esta parte de conocer las múltiples formas en que Dios expresa su amor, pues no nada más es conocer de una manera teológica o bíblica, sino que esto nos ayuda a comprender cómo Dios se mueve por encima y alrededor de su creación, y así con amor podamos atender nosotros los propósitos de Dios. Primero, hermanos, hablando del amor multiforme de Dios, del amor multiforme del Señor. Pues ahora, hermanos, vamos a comenzar con el primer punto, y es que el amor especial de Dios se muestra muy vívidamente entre el Padre, el Hijo y el Hijo. Entre el Padre y el Hijo hay un amor muy especial. Y esto es tan importante, hermanos, comprender que el amor entre el Padre y el Hijo es tan especial que de ahí, hermanos, es que en ese comprendimiento de su amor, en ese desarrollo de su amor, es que el Padre y el Hijo desde la eternidad pasada pudieron planear o trazar precisamente, hermanos, lo que nosotros llamamos el plan eterno para la redención del hombre e incluso de toda su creación, debido a que para que Dios se entregara o el Señor Jesucristo se entregara por su creación, tenía que haber un amor profundo primeramente entre ellos y de ahí poderlo derramar o desarrollar hacia su creación. Si van conmigo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, ahí en el Nuevo Testamento, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 35, dice así el texto: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces, el Señor Jesucristo en este contexto, hermanos, está hablando de su origen, de dónde viene, de dónde procedía el Señor. No era netamente un procedimiento humano, sino que Jesús venía del Padre, y puesto que hubo una armonía, hermanos, y un plan que se desarrolló desde la eternidad pasada, en el amor que se tenían mutuamente, el Padre amó al Hijo y le entregó toda la autoridad.
Cuando dice el Señor Jesucristo, porque el Padre amó al Hijo, por supuesto está hablando de toda autoridad. Cuando nosotros también vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28, desde el versículo 18, hermanos, empieza a decir el Señor Jesucristo, toda autoridad me ha sido dada por el Padre, por tanto, id y hacer discípulos. Entonces, Dios amó tanto al Hijo, sabiendo que se iba a entregar por toda su creación, hermanos, de tal manera que Dios entregó toda la autoridad al Hijo, y al haberle entregado precisamente toda su autoridad, es ahí donde se ha manifestado ya en el Hijo el amor del Padre hacia Él. Y también podemos ver ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 20, podemos observar que dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y otra vez, hermanos, sigue hablando de la autoridad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hizo, realizó, desarrolló todo lo que podemos ver en testimonio de los evangelios en cuanto a la obra del Señor Jesucristo, sus obras, sus milagros, sus señales, hermanos, sus enseñanzas, sus palabras, su propia vida. Todo lo realizó, hermanos, con la autoridad que Dios le había dado. Por supuesto, el Señor Jesucristo no hubiera hecho los milagros que hizo si no se le hubiese dado autoridad de parte del Padre. El Señor Jesucristo no hubiese enseñado lo que Él enseñó si no se lo hubiera dado por parte del Padre. Aunque el Señor Jesucristo mismo es Dios, al final, hermanos, Él, fue enviado por el Padre en una organización o en un desarrollo del plan divino en el cual el Señor Jesucristo atendió, obedeció y es lo que vino a enseñar. El Señor Jesucristo no hubiera levantado o resucitado a Lázaro y a la niña que Él mismo resucitó, hermanos. El Señor Jesucristo no se hubiese levantado de entre los muertos si no lo hubiese dado del Padre. Y no es que el Señor Jesucristo no lo haya podido hacer o no tuviera la capacidad o el poder de hacer o resucitar a las personas, sino que otra vez esto venía de acorde o en consonancia, hermanos, al plan divino que Él y el Padre Eterno habían trazado desde la eternidad. Así que Dios Padre ha amado a su Hijo, el Señor Jesucristo, y le ha delegado toda autoridad, todo poder, toda potestad. Ahí es donde se muestra el amor del Padre al Hijo. Pero también el Hijo ha amado al Padre. Seguimos yendo al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 31, dice el texto. Juan 14, 31 dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago yo. Levantaos, vamos de aquí. Vuelvo a leer, dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Y esto es cuando el Señor Jesucristo, hermanos, por supuesto, está orando porque sabe que está cerca su entrega, hermano, está cerca de la muerte, y empieza a orar, y por supuesto les dice a los discípulos que Él iba a retirarse de este mundo después de un suplicio de muerte, pero Él iba a enviar al Consolador, y entonces todo se iba a demostrar debido a que Él iba a enviar al Consolador, pero que el Señor Jesucristo, al haber amado al Padre, Él en obediencia se entrega por los pecados de todo el mundo. Entonces el Hijo amó al Padre, y el Hijo, hermanos, en su obra redentora, en su obediencia, mostró su amor al Padre. Así que, hermanos, para que la creación y el ser humano pudiéramos experimentar el amor de Dios o de la Trinidad, hermanos, por supuesto, primero tuvo que haber un amor profundo que se origina entre el amor de Dios y el amor del Hijo, ¿verdad? Entre las dos personas de la Trinidad. Y también más adelante vamos a involucrar al Espíritu Santo, hermanos, pero sobre todo para que la creación otra vez y el ser humano sobre todo experimentara el profundo y eterno amor de Dios, esto se tuvo que haber originado y se originó, hermanos, entre el amor que hoy hay entre el Padre y el Hijo. Vamos a un punto 2, es decir, vamos a ver otra forma en que Dios muestra su amor. Entonces ya vimos el primer paso, hermanos. Primer punto es que el amor especial entre el Padre y el Hijo, hermanos, ha sido mostrado en las Escrituras, ¿verdad? Pero también otra forma de mostrar Dios su amor es el amor proveedor de Él hacia su creación. Dios, hermanos, muestra su amor al proveer a toda su creación. Aunque somos una raza caída, los seres humanos, aunque la creación en la caída de Adán fue maldita, o Dios maldijo la creación, y esto lo podemos leer en Génesis capítulo 3, hermanos. Aunque esto sucedió en realidad, fue un hecho histórico, aunque la creación y la humanidad
cayeron y han caído en la maldición del pecado y de la muerte, hermanos, aún y a pesar de esto, Dios ama y ha amado y seguirá amando a su creación. Todo el universo, incluyendo, hermanos, el planeta Tierra y el ser humano y todas las criaturas animadas e inanimadas, visibles e invisibles, hermanos, fueron creados o fuimos creados por la poderosa mano de Dios. Por lo cual, aún y a pesar de haber caído en maldición y en muerte, Dios ama a su creación de tal manera que no la deja sola y Él la provee día a día, hermanos, constantemente, debido otra vez a que somos producto de sus manos. Por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 26. Mateo 6, 26. Buscamos ahí en las Biblias, Mateo 6, 26. Y entonces dice el texto: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, hermanos, ahí es donde podemos observar nosotros que Dios ama a su creación. Es decir, el Señor Jesucristo está enseñando en el Sermón del Monte sobre el afán y la ansiedad. No os afanéis por el día de mañana, no os afanéis por lo que debemos vestir, por lo que debemos calzar, porque lo debemos comer, porque Dios, que nos ha amado, hermanos, por supuesto provee todas las cosas. E incluso pone el ejemplo que aún las aves del cielo, las flores o las plantas del campo, hermanos, crecen por la providencia divina del amor de Dios, hermanos. Entonces, Dios muestra su amor para la creación. Incluso también cuando Dios habla y enseña sobre el Señor Jesucristo, enseña sobre el amar a los enemigos. El Señor dice en las Escrituras que Dios hace salir su sol para buenos y malos, ¿verdad? Dice Mateo 5, me atraso un poquito, Mateo 5, 44 y 45, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, hermanos, y aquí habla del amor, amar a los enemigos. Entonces, hermanos, nosotros podemos observar que a pesar de que el ser humano es una raza caída en maldición de muerte, y aún también la creación fue maldita a causa del pecado del hombre, hermanos, entonces Dios aún y a pesar de eso ama a su creación, provee a su creación, no ha dejado sola a su creación. Y también, hermanos, con esa misma actitud amorosa que el Padre tiene para su creación, esa misma actitud amorosa tiene el Hijo para su creación. Y lo hace, hermanos, de una manera simultánea. Vamos a leer Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Dice el texto, pero Colosenses 1 del 15 al 17, dice así el texto. Hablando del Señor Jesucristo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces dice en el versículo 7, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, el Señor Jesucristo, hermanos, formando parte de de la Trinidad, obró, hermanos, pero también precisamente fue parte de la creación, y Él hasta el momento, hermanos, de manera simultánea en su amor sigue sustentando a su creación. Aún el Señor Jesucristo, hermanos, estando hoy a la diestra del Padre, sigue obrando de tal manera, hermanos, que Él sustenta su creación. Él mismo, otra vez, el sol que Él mismo creó al lado del Padre y del Espíritu, hermanos, ese sol, esa luna y todo lo que Dios creó, sigue siendo sustentado por la poderosa mano del Hijo que está a la diestra del Padre. Así que un segundo aspecto en el cual podemos observar el multiforme amor de Dios, hermanos, es que Dios, a pesar de que la creación y el ser humano han caído en maldición, hermanos, pues aún y a pesar de esto, Dios y el Hijo aman a su creación y muestran su amor en un amor providencial para todas sus criaturas. Vamos a un segundo aspecto de la muestra del amor de Dios, o el multiforme amor de Dios, y es que es el amor salvador de Dios hacia el mundo caído. Dios y el Hijo se aman
Dios y el Hijo aman, sustentan y proveen a su creación, y dentro de ese amor que hay entre la Trinidad y ese amor que tienen hacia su creación, precisamente de estos dos se desprende, hermanos, que ellos aman a este mundo caído. A pesar del pecado del ser humano, Dios nos amó, hermanos, y ha actuado en un amor salvador y redentor. Es claro, hermanos, Dios tiene un amor misericordioso y lleno de gracia para la raza humana y caída. Juan 3:16, muchos de ustedes o muchos de nosotros no lo sabemos, hermanos, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 2, dice así, hablando de Cristo, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, hermanos. Entonces Dios, hermanos, por supuesto el Señor Jesucristo, Dios, han amado a su creación y entre esos al ser humano, hermanos, siendo corona de la creación, puesto que el ser humano, hermanos, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Dios lo ha amado con tal profundidad y anchura, incomprensiblemente, a pesar de nuestro pecado y nuestra maldad. Dios nos ha amado con un amor salvador y redentor. Lo mismo entonces, hermanos, pasa con nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 5:8, que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, hermanos, aún y a pesar de nuestro pecado, y aún dentro de la forma en que nosotros hemos pecado, y múltiples veces, hermanos, y formas en que hemos pecado contra Dios, Él, a pesar de nuestro pecado, cuando hablamos del pecado en sí, hermanos, estamos hablando en un pecado, en un punto de que estamos hablando en singulares. El pecado representa todas nuestras faltas y todas nuestras iniquidades. Así que el Señor Jesucristo nos amó con todas nuestras faltas y todas nuestras iniquidades y se entregó por nosotros. Entonces, hermanos, ahí podemos observar cómo el amor de Dios es tan grande, infinito, inmutable, pero también podemos observar que el amor de Dios es incomprensible, porque a pesar de que nosotros pecamos, Dios nos amó y envió a su Hijo para entregarse, hermanos, a causa del pecado de todos nosotros. A mí me llama, hermanos, cada que leo este texto de Romanos, capítulo 5, me llama mucho la atención porque el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Roma en estos pasajes, en este punto de Romanos 5, hermanos, está haciendo una disertación o está llevando a la audiencia de los cristianos en Roma a que identifiquen y evalúen qué tan grande es el amor de Dios dentro de la justificación que ha dado en Cristo, porque hace pensar al ser humano cuánto amor o qué tan misericordiosos somos nosotros con aquellos que nos faltan, aquellos que pecan contra nosotros. Y dice desde el versículo 6, fíjense, Romanos 5:6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es decir, si alguno de nosotros, si acaso, hermanos, tendríamos la osadía de morir por alguien que consideramos nosotros que es bueno y justo, por las personas que realmente nosotros amamos, aun si nosotros muriéramos por un justo, por alguien que consideramos bueno o que merece nuestro sacrificio, sería una osadía morir por esa persona, aunque en apariencia se me está yendo el término, pero que sea merecible, o sea, que esa persona merezca morir. Pues puesto que ha sido bueno, ha sido justo, entonces merece que alguien muera por él, no, hermanos. Aún así, esto sería, según el apóstol Pablo, una osadía. Y entonces cambia el pensamiento del apóstol Pablo y dice en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió, hermanos, por justos, no murió, hermanos, Cristo no murió por justos, Cristo no murió por gente buena, Cristo murió por toda la humanidad, porque toda la humanidad, todos, hermanos, participamos en el pecado. Todos tenemos naturaleza pecaminosa y a pesar de la multiplicidad de nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Por supuesto, hermanos, en su amor, Dios Padre o el Hijo enviaron al Espíritu Santo para convencernos de pecado, hermanos, antes de que morara en nosotros. Es la labor del Espíritu Santo que en su amor
trabaja en el espíritu, hermanos, o en el corazón, o en la conciencia del ser humano antes de que sea cristiano, es el Espíritu Santo el que tiene la obra, la facultad o el ministerio de ir transformando el pensamiento de la persona de tal manera, cuando digo transformando, hermanos, no a santidad, sino me refiero a que lo lleva a creer y le lleva a razonar y a aceptar que en su naturaleza caída, hermanos, y a causa de su propio pecado, está destituido de Dios, y es el Espíritu Santo el que le convence. Dice en Juan capítulo 16, vayan conmigo ahí a Juan, Evangelio de Juan capítulo 16, versículos 7 al 8, dice: pero yo os digo la verdad, conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que el que convence al ser humano antes de ser creyente, hermanos, el que convence al ser humano de su pecado y de la necesidad de redención y la necesidad que tiene de Dios, es el Espíritu Santo. Y esto es, hermanos, solamente por la obra amorosa de Dios. Si Dios nos ha amado de tal forma, esto entonces que de esa manera Él ha enviado al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo, no nosotros, sino su propio Espíritu, el que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. De ahí, hermanos, es un punto interesante cómo se va desarrollando y se va mostrando, hermanos, desde la eternidad el amor de Dios. Otra vez, si recapitulamos hasta este momento, el amor de Dios se muestra, es muy vívido y expreso, hermanos, entre el amor del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad misma muestra amor entre ellos. Hay una armonía amorosa dentro, hermanos, de la Trinidad. Debido a que el Padre amó al Hijo, el Hijo amó al Padre y el Espíritu Santo trabaja en ese amor. El Espíritu Santo es el agente que trabaja en ese amor, hermanos, debido a ese amor que hay entre la Trinidad. Por supuesto, el propio Dios Trino, amando a su creación, aun y a pesar de estar en maldición, hermanos, ama a su creación, a sus criaturas y al ser humano, y les provee y les sustenta de todo lo necesario, porque Él no puede negarse a sí mismo. De ahí, hermanos, es que en el amor que hay entre ellos mismos y al amar a toda su creación, es que Dios, hermanos, ha amado, por supuesto, a todo hombre pecador, al mundo caído, y la ha amado con un amor redentor y salvador, enviando al Hijo y enviando al Espíritu Santo. Y vamos a ver un cuarto aspecto del amor de Dios, y es el amor especial, eficaz y exclusivo de Dios a sus escogidos. Ese es un punto interesante, el amor especial, eficaz y exclusivo de Dios hacia sus escogidos. Es decir, cuando hablamos de sus escogidos, quiero decir aquí que estamos hablando, para nosotros ya es aquellos que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos apartó para salvación y vida eterna, nos eligió para que fuéramos herederos precisamente de la vida eterna. En Cristo nos eligió y nos adoptó, hermanos, y nos dio su Espíritu y nos selló para ello. Y esto fue un trabajo, otra vez, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos ahora ya sus santos elegidos. Pero vamos a verlo también en el contexto bíblico. Por supuesto, Dios tuvo a sus elegidos en los tiempos antiguos. Si vayan conmigo en Deuteronomio 7, del versículo 7 al 8, dice el texto. Deuteronomio 7, del 7 al 8 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, hermanos, una manifestación que tuvo Dios para sus elegidos al principio, es decir, en la antigüedad, fue apartando al pueblo de Israel, a los hebreos, ¿verdad? Apartando al pueblo de Israel de todos los pueblos del mundo, los apartó y los santificó para que fueran precisamente ese pueblo que le adorara, ese pueblo santo, ese pueblo que le ministrara, que le adorara, hermanos, en medio de todas las naciones del mundo. Dios eligió y amó a Israel de una manera tan especial
que lo apartó del mundo. Y Israel aquí mismo está diciendo en el versículo 7 que el pueblo de Israel no tuvo ninguna virtud, nada bueno delante de Dios, solamente es porque Dios dijo ellos, es porque así el Dios eligió soberanamente y escogió a Israel. Y bueno, hermanos, según lo que dice la Biblia y lo que nosotros creemos, es que Dios tiene en pausa el plan que tiene para Israel, pero lo va a reanudar en los tiempos futuros, amados hermanos, y Dios cumplirá todos los planes, las promesas, hermanos, que hizo desde la antigüedad a los patriarcas y a sus profetas, para así, hermanos, cumplir con todo lo que Él habló hacia su pueblo Israel. Pero también, hermanos, por supuesto, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ahí se ve ese amor redentor. Dice en Efesios, ahí saltamos de nuevo hasta el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 5, haciendo una alegoría, hermanos, entre el matrimonio. El apóstol Pablo escribe a la iglesia y le enseña esto y dice en el versículo 25 del capítulo 5 de Efesios, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí el punto es el amor que se desarrolla, se manifiesta. Así que el marido tiene que amar a la esposa de una manera sacrificial, santa, ¿verdad? Entregándose totalmente como Cristo amó a la iglesia. Así que, hermanos, Dios tiene un amor tan especial, tan profundo, tan grande e incomprensible para los santos redimidos, hermanos, que Cristo se entregó por nosotros. Ahí volvemos a ver el amor de Dios y el amor de Cristo. Cristo, hermanos, ha amado de una manera especial a sus escogidos, que al entregarse por nosotros nos amó. Dice el texto que nos predestinó, dice que nos santificó, hermanos, y nos adoptó como hijos y nos selló para que fuéramos herederos de la vida eterna. Así que el amor especial de Dios y eficaz, hermanos, se muestra de una manera muy exclusiva hacia los escogidos. Es un amor, hermanos, que es muy aparte, por eso dice que es un amor especial, es muy aparte del amor de Dios hacia sus criaturas. Dios, a los que ha elegido para salvación y vida eterna, les brinda un amor tan especial y tan grande que aún sigue siendo incomprensible para nosotros. Y otra vez, debido a que la Trinidad está involucrada en todo esto, precisamente Dios nos amó derramando su Espíritu Santo en nosotros de una manera abundante. Dios nos dio su Espíritu. Con ese sellamiento que Dios nos dio al haber puesto nuestra fe en Cristo, en su amor, hermanos, no nos deja solos y nos da el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el consolador que el Señor Jesucristo habla en el Evangelio de Juan 14, hermanos. Ese es el consolador, ese es el Espíritu que viene a morar a nosotros, y Dios nos los dio por un amor eterno y profundo que tuvo para nosotros, para los que nos apartó para salvación y redención y vida eterna. Dice Tito 3, del 4 al 6, hermanos, dice el texto: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Así que, hermanos, el amor especial, hermanos, que es muy aparte de Dios para sus elegidos, para sus redimidos, hermanos, ha sido mostrado por Él, por supuesto, hermanos, ha sido mostrado por el Hijo al entregarse por nosotros, y ha sido mostrado por medio del Espíritu que nos ha sellado y mora, y ha sido derramado abundantemente en la vida de todos nosotros. Así que, hermanos, vamos a ver el último punto para culminar. Solo recapitulo rápido. La Trinidad, hay un amor eterno, hermanos, un amor que está en armonía y en acción constante, y es entre el Padre y el Hijo y el Espíritu, y ese amor, hermanos, llevó a crearnos. Y aunque a pesar de que la creación ha caído y el ser humano ha caído en maldición a causa del pecado, en ese amor que hay en la Trinidad, hermanos, Dios sigue proveyendo, hermanos, sigue sustentando a su creación a pesar de la maldición y el estado caído que tiene la creación junto con el ser humano. De ahí que dentro del amor que hay en la Trinidad y al sustentar a la creación, Dios proveyó también, hermanos, una manera de redención y salvación en su Hijo, ¿verdad? Para que así se pueda mostrar su amor salvador. Entonces, así que el Padre actuó en la redención, el Hijo actuó en la redención y el Espíritu Santo actuó en la redención. Y de ahí que, debido a que el amor de Dios se ha mostrado en la redención también para aquellos
en el amor salvador de Dios para el mundo. Dios tiene un amor muy especial, muy aparte para los santos redimidos, para todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador. Y por último, hermanos, el amor de Dios es un amor especial, pero condicional hacia su pueblo. Hay otro tipo de amor, y ese tipo de amor es que Dios va a mostrar su amor en bendiciones, pero para aquellos hermanos que dentro de los elegidos le vivan para agradarle, obedezcan su palabra, vivan en obediencia, hermanos. Este amor es, la realidad, hermanos, es que es un amor condicional. Y esto no es la primera vez que lo podemos leer o escuchar en las Escrituras. Esto sucedió otra vez. Si Dios apartó en la antigüedad de Israel, también para sus bendiciones, el amor de Dios mostrado en sus bendiciones estaba condicionado a su obediencia. Fíjense, vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11. Y vamos a leer de los versículos 26 al 28, Deuteronomio 11, 26 al 28, dice el texto: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os escribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Así que, hermanos, desde la antigüedad, las bendiciones de Dios en las cuales Él expresaba su amor para su pueblo, esas bendiciones, hermanos, ya eran condicionales, estaban condicionadas a la obediencia del pueblo de Israel. Pero también, hermanos, nosotros, el amor de Dios está condicionado en cuanto a bendiciones, hermanos, está también condicionado a nuestra obediencia. En nuestra obediencia se mostraría el amor de Dios, tanto de nosotros hacia Él y de Él hacia nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, del versículo 9 al 10, el Señor Jesucristo expresa esto. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y cuando dice permaneced en mi amor, hermanos, habla de obediencia. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que, hermanos, permanecer en el contexto, hermanos, de su amor es la obediencia a su palabra, una vida consagrada a Él. Así que las bendiciones de Dios para su pueblo, hermanos, muchas de ellas están condicionadas a la obediencia de nosotros, los que hemos sido apartados y redimidos por Él. De ahí que, hermanos, cuando ustedes y yo leemos en Mateo 5 las bienaventuranzas, hermanos, las bienaventuranzas se dan después de un acto de amor, misericordia, bondad, sacrificio. Bienaventurados los pacificadores, ¿verdad? Dice, porque ellos verán a Dios. Entonces, todas estas bienaventuranzas vienen de la acción primaria de la persona que le está practicando. El que busca misericordia, el que da misericordia recibe misericordia. Entonces, así es también como el amor de Dios se muestra hacia los elegidos. Dios bendice y derrama bendiciones a su pueblo redimido cuando éste obedece. De ahí que las bendiciones, hermanos, extras del Señor, las bendiciones después de la salvación extras que vienen del Señor, están condicionadas a la obediencia. Y estas son formas, hermanos, que podemos nosotros observar el amor de Dios. El amor de Dios entre la Trinidad. De ese amor es que Dios creó y también tiene amor para la creación, aun a pesar de que está en maldición y caída. Dios ama su creación y la sigue proveyendo. De ahí se desprende que el amor de Dios se ha mostrado, hermanos, en la redención y la salvación para el mundo caído, y hay un amor muy especial para los escogidos de Dios, los que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, y es debido a que Cristo se entregó por nosotros. Dios nos ama de una manera especial y tiene bendiciones especiales para nosotros. Pero si tú quieres tener bendiciones adicionales de parte de Dios y experimentar su amor en esas bendiciones adicionales, vive en obediencia, y así tendrás una manera muy vívida y expresa de cómo precisamente experimentar el amor de Dios cuando tú vives o nosotros vivimos en obediencia y en consagración a Él. Pues vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, por lo que estamos aprendiendo, Señor, y a veces no podemos comprender como seres humanos el amor tan grande que tú tienes para tu creación y cómo se manifiesta, Señor, aún para buenos y malos. Y hay tipos de amor tan especiales, Señor, en los cuales por tu gracia a nosotros, los santos redimidos, nos has hecho objeto de ese amor, Señor, para salvación y vida eterna, Señor. Gracias
precisamente pues por tanto amor, Señor, que inmerecidamente nos has entregado, y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, el Señor les bendice. Nos vemos el domingo, hermanos. Traten de llegar puntuales a las 11 de la mañana. Saludos y bendiciones.